Bueno, en principio, pues todos hemos vivido suficientes acontecimientos como para entender que el mundo pues no es tan estable como pueda parecer. La caída del muro de Berlín, ¿no?, que el planeta entero celebró el 11 de septiembre, cambió el ritmo de la historia, pues a cuestión de horas. Las crisis financieras del 2008 pues borró alrededor de 11 billones de dólares en riqueza de los hogares estadounidenses pues en apenas año y medio. Bueno, cada vez que alguien se subía a un podio, ¿no?, para anunciar que el orden mundial estaba a punto de cambiar, bueno, pues en realidad pues nada fundamental ocurría. El sistema resistía. Estados Unidos absorbía el impacto, se ajustaba, y la historia seguía su curso como si nada, pues esencial, hubiera sido alterado. Por eso, cuando hoy se escucha que Rusia, China o Corea del Norte están configurando una alianza militar, económica y diplomática de nuevo cuño, bueno, la primera reacción es el escepticismo. Bueno, no es la primera vez que se cuenta esta historia. El eje del mal, ¿no?, la nueva Guerra Fría, estados rebeldes que amenazan el orden global. Pero eso sí, le compramos el petróleo a Putin y el gas licuado. Bueno, son etiquetas que se han repetido hasta perder su fuerza. De hecho, prácticamente nadie vota, convirtiéndose en un ruido de fondo pues dentro de un análisis geopolítico que importa poco o nada, ¿no? Pero esta vez algo no encaja igual, si me permiten. Y no es por los discursos, ni por las cumbres, ni siquiera por las armas. Es algo mucho más concreto. Algo que no se veía desde, atentos, el final de la Guerra de Corea de 1953. Algo que altera por completo la forma en que se calcula el riesgo internacional sin que el lenguaje diplomático pueda suavizarlo. ¿Por qué esta vez se siente distinto? Bueno, la mayoría de las voces en los medios pues no explican con claridad qué es ese elemento nuevo, al menos no con la profundidad que la situación exige. Este análisis busca comprenderlo, descomponerlo, ilustraros paso a paso hasta que la imagen completa resulte imposible de ignorar. Bienvenidos a la sede del Movimiento Victoria. Voy a prestar atención a tus dudas, comentarios, sugerencias. Bueno, pues hay 3 hilos principales en esta historia: el militar, el económico y el diplomático. Lo que hace que, bueno, pues en este momento sea diferente de todas las alertas de nueva Guerra Fría, entre comillas, si me permiten, ¿no?, de las últimas 3 décadas, es que estos 3 hilos están activos al mismo tiempo. Y además se refuerzan mutuamente. Muchos observadores ven piezas sueltas, casi nadie muestra cómo encajan entre sí, ni qué forma están construyendo juntas. El dato clave: el número que resume la magnitud del cambio ya está en marcha. Es 12.000. Ese es el número. Ese es el número de soldados norcoreanos desplegados en territorio ruso. 12.000 soldados norcoreanos, según inteligencia norteamericana, surcoreana y los reportes procedentes del campo de batalla ucraniano en noviembre del 2024. Lo sabemos. Bueno, no son observadores ni asesores, son tropas de combate en suelo europeo, participando en un conflicto activo por primera vez desde 1953. De hecho, por sí solo transforma el panorama estratégico. Este dato no solo es impactante, también es revelador. Señala una decisión estratégica que ya ha sido adoptada por Moscú, Pekín y Pyongyang respecto al orden mundial vigente. Para comprender esa decisión no hay que empezar por Ucrania, sino en Crimea en 2014. Ese año Rusia anexionó la península tras la revolución del Euromaidán, que desplazó a un presidente prorruso
y orientó a Ucrania hacia la Europa occidental. Bueno, fue la primera anexión territorial en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La respuesta occidental fue inmediata. Sanciones, aislamiento diplomático y presión económica. Lo que ocurrió después es uno de los procesos más importantes de la geopolítica reciente, aunque en su momento fue, pues yo creo que malinterpretado por numerosos analistas. China observó todo con atención. Xi Jinping siguió cada paso, cómo se aplicaban las sanciones, cómo se construía el aislamiento, cuánto tiempo podía sostener esa presión y, sobre todo, comprobó que Rusia sobrevivía sin un daño estructural decisivo. Me disculpan. La conclusión que se extrajo en Pekín no fue que la fuerza no funciona, sino algo mucho más incómodo, que un país lo suficientemente grande, con aliados adecuados, puede resistir incluso sanciones masivas tras una acción militar. Esa conclusión, procesada entre el 2014 y 2016, es parte de lo que estamos viendo desarrollarse hoy. China no actuó de inmediato. Su estrategia, profundamente arraigada en la tradición estratégica china, es la paciencia. Falta nos hace no moverse hasta que las condiciones sean favorables. Pero construir constantemente hasta que llegue el momento adecuado. Es decir, no se mueven, pero no paran. El entonces ministro de Defensa chino, el señor Li Shangfu, describió la relación entre China y Rusia, bueno, como espalda con espalda, en términos estratégicos. No es una frase decorativa, es una declaración de apoyo mutuo. Ninguno de los dos permitirá que el otro colapse. A este eje se suma Corea del Norte. El giro norcoreano comenzó justo después de la invasión rusa a gran escala de febrero del 2022. Kim Jong-un realizó una evaluación que muchos en Occidente redujeron un ejercicio de oportunismo. Intercambio de municiones por alimentos, combustibles y divisas. Bueno, esa es la parte cierta, pero incompleta. Lo que Pyongyang observó fue algo mucho más profundo. Incluso una potencia nuclear como Rusia, con vastos recursos energéticos, tenía dificultades para sostener una guerra convencional, pues prolongada, ¿no? El conflicto de Ucrania. Necesitaba munición en cantidades industriales. Y Corea del Norte tenía exactamente eso, almacenado, disponible y sin utilizar. El Tratado de Defensa Mutuo firmado en 2024 entre Vladimir Putin y Kim Jong-un, presentado públicamente en Pyongyang ante las cámaras del mundo, es la formalización de algo que ya venía funcionando informalmente desde hace 2 años. Ese acuerdo establece que ambos países se comprometen a brindarse asistencia militar mutua en caso de conflicto armado. Importante. Es la práctica, en la práctica es una cláusula de defensa colectiva al estilo del artículo número 5 de la OTAN, pero firmada entre una potencia nuclear permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y un Estado considerado paria, ¿no?, con armamento nuclear. La visibilidad del acto fue calculada, dirigida a múltiples audiencias simultáneamente. Y lo más significativo, Pekín no protestó, no se distanció y no emitió ninguna declaración de incomodidad. Su silencio en junio del 2024 fue tan elocuente como la firma del propio tratado. Esto es clave. No estamos ante una alianza circunstancial, sino una alianza estructural, y esa diferencia lo cambia todo. Existe, sin embargo, una pregunta aún más incómoda que casi nadie plantea. La mayoría de los análisis se concentran en que están construyendo, en qué están construyendo estos países, ¿no? Pero la cuestión más importante es otra.
¿Qué les ha permitido ya hacer Occidente y en qué momento se concedió ese margen de acción? En geopolítica, la permisión no se describe en documentos, se expresa en patrones de respuesta. Cada vez que una línea roja se cruza y la reacción es más débil que la acción, esa línea se desplaza. Esto no es teoría, es un patrón observable durante las últimas décadas. En 2014, Rusia anexionó Crimea. La respuesta occidental fue de sanciones económicas, sin intervención militar y con un retorno parcial a la normalidad comercial en Europa en pocos años. En 2022, ante la invasión a gran escala de Ucrania, la respuesta fue más contundente. Sanciones ampliadas y ayuda militar significativa. Pero incluso entonces la entrega de armamento se hizo de forma gradual, con retrasos y con límites que fueron ajustando con el tiempo bajo la presión constante. Luego está Corea del Norte. Entre 2023 y 2024, según evaluaciones de inteligencia surcoreana, Pyongyang envió miles de contenedores con municiones a Rusia. La respuesta occidental se limitó a declaraciones de preocupación y monitoreo continuo. Después desplegó aproximadamente 12.000 soldados. 12.000 soldados norcoreanos en suelo europeo. La reacción fue similar, confirmada, pública. Alarma diplomática y ninguna acción directa. Por separado, cada una de estas respuestas puede justificarse con argumentos razonables, de prudencia y escalada controlada. Pero en su conjunto, dibujan un patrón inequívoco. La percepción de que el umbral de acción occidental se está desplazando de forma constante y predecible. A este patrón hay que añadir otra capa fundamental, la económica. El comercio bilateral entre China y Rusia alcanzó los 240.000 millones de dólares en 2023, según datos de aduanas chinas. No se trata de comercio genérico, sino de bienes estratégicos. 2 puntos. Tecnología de doble uso, semiconductores, maquinaria industrial y componentes ópticos esenciales para la producción militar. El sistema de sanciones, diseñado para aislar a Rusia, tenía 3 objetivos. 3. Cortar su acceso tecnológico, debilitar su capacidad industrial y reducir su poder militar sostenido. Sin embargo, China ha llenado sistemáticamente esos vacíos. Cuando no pueden enviar chips directamente, los componentes circulan a través de terceros países como Kazajistán, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. La estructura de evasión no ha sido improvisada, ha sido organizada y ampliada con metodología. El resultado es visible. En 2024, la producción industrial, y agradezco muchísimo los me gusta, como digo, el resultado es visible. En 2024 la producción industrial de defensa rusa no solo se mantuvo, sino que en algunos indicadores superó los niveles del inicio de la guerra en 2022. Y aquí es donde el impacto se vuelve global, afectando también a las economías occidentales. Alemania, por ejemplo, registró una caída de un 3,7% en su producción industrial en 2023. El modelo económico alemán, basado en energía barata rusa y exportaciones industriales de alto valor, está bajo una presión estructural, no meramente coyuntural. Cae la locomotora de Europa. China no aparece por accidente. A medida que aumentan los costos industriales en Europa, las alternativas chinas se presentan en cada proceso de decisión empresarial en Alemania, Francia o Reino Unido. El impacto no siempre es inmediato, pero sí se siente. En las facturas de calefacción, en el aumento gradual de precios de productos manufacturados y en la lenta erosión del empleo industrial en regiones que dependen de ese lector. Hay un dato que muchos analistas pasan por alto, con demasiada rapidez.
En 2024 la tasa de desempleo en Rusia fue de un 2,6%, la más baja de toda su historia postsoviética. Un país sometido a sanciones sin precedentes y envuelto en una guerra prolongada no tiene bajo desempleo porque su economía sea saludable, sino porque la economía de guerra ha absorbido prácticamente toda la mano de obra disponible en la producción militar. En la historia económica moderna, este fenómeno tiene nombre y apellidos, y no es precisamente un indicador positivo. Todo lo descrito hasta el momento, tropas, tratados y comercio estratégico, es únicamente la capa base del problema. Conduce hacia escenarios que rara vez se exponen con claridad en los medios de comunicación occidentales. Los analistas estratégicos serios ya no se preguntan únicamente si Rusia ganará o en Ucrania. La pregunta principal es ¿qué hará este eje en el futuro inmediato y qué podría ocurrir de forma simultánea en distintos frentes? Houston, tenemos un problema. A partir de los patrones observados, pueden identificarse 3 escenarios probables. No como predicciones exactas, sino como resultados posibles basados en la dinámica actual. El primer escenario es el de la guerra de desgaste prolongada. En este caso, Rusia no necesita una victoria decisiva en Ucrania. Le basta con un empate técnico, un conflicto congelado que erosione la voluntad política occidental más rápidamente de lo que agota su propia capacidad militar. Según encuestas del European Council on Foreign Relations realizadas en 2024, un 37% de los europeos ya apoya una solución negociada que acepte las ganancias territoriales de Rusia. En fin, por el arco de triunfo. Cifra que tiende a aumentar cuanto más se prolonga el conflicto. En este escenario la clave no es ganar, es resistir y a ver quién resiste más tiempo. El segundo escenario es una crisis simultánea en múltiples frentes. Bueno, su lógica es directa. Si estallan tensiones en Taiwán, la península de Corea del Norte o el mar de China Meridional, España con Marruecos, por ejemplo, o Estados Unidos entra en Cuba, y todo apunta, bueno, continúa la guerra de Ucrania, los recursos militares y políticos de Occidente se van fragmentando, bueno, pues ningún conflicto recibe la atención que se requiere. Todos reciben respuestas parciales. Y cuando la respuesta es parcial, en varios frentes a la vez, el resultado práctico se aproxima a la ausencia de una respuesta efectiva. Ese patrón tiene precedentes históricos claros. Por ejemplo, en 1950, la Guerra de Corea coincidió con la consolidación soviética en Europa del Este. En los años 30, Japón y Alemania expandieron sus conflictos en regiones distintas, desbordando a potencias que no habían previsto enfrentarse a múltiples crisis simultáneas. Bueno, según estimaciones de la RAND Corporation de 2024, la probabilidad de una crisis multifrontal en los próximos 5 años se sitúa en un 20 o 25%. Y esa probabilidad aumenta si no hay cambios significativos en la respuesta internacional actual. El tercer escenario, bueno, pues que requiere la atención especial es Taiwán. El escenario que ahora mismo requiere especial atención es Taiwán. Y soy de la opinión que la próxima cumbre Trump-Xi Jinping en Pekín, soy de la opinión que Donald Trump va a entregar Taiwán a los chinos. Soy de la opinión, y me puedo equivocar, ¿no? No porque una guerra sea inevitable, sino porque la disuasión no es un estado fijo. Es una ecuación que cambia cuando cambian sus variables. La estabilidad en torno a Taiwán depende de 2 factores. La credibilidad de Estados Unidos para intervenir y se bate en retirada, y su capacidad real para sostener un conflicto en el Pacífico mientras gestiona compromisos en Europa. Ambos factores están bajo presión, de una forma
que no existía hace 5 años. Si Donald Trump entrega Taiwán a los chinos, los europeos hemos sido traicionados y estamos vendidos. En paralelo a cualquier análisis estratégico existe una realidad humana que no puede ignorarse. A principios de 2025, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU confirmó más de 12.000 muertes de civiles en Ucrania desde el 2022. Civiles. Y las estimaciones totales de víctimas entre civiles y militares, según ellos, 200.000 personas. Según nuestros datos, ya hemos cruzado los 3 millones entre un bando y el otro. Más de 6 millones de ucranianos siguen desplazados por toda Europa. Según nuestros datos, 10 millones. No son cifras abstractas, son vidas reales. Son, con sus hogares, sus rutinas y sus futuros que han sido interrumpidos. Y ese es el punto que atraviesa todo este análisis. Detrás de cada cálculo estratégico, detrás de cada porcentaje y cada escenario, pues hay una realidad humana inseparable de la política global. Nos está afectando a todos por igual. El orden internacional, contraargumento, a modo de contraargumento. El orden internacional posterior a 1945 se construyó sobre la suposición concreta, 2 points, 2 puntos, que la conquista territorial a gran escala por parte de potencias importantes sería resistida de forma colectiva y creíble por una alianza de democracias. Lo que los últimos 3 años han demostrado es que esa suposición ya no funciona de manera consistente. El orden desmontado es que esa suposición, ya no funciona de una manera consistente. El orden internacional basado en reglas no ha desaparecido, pero ha quedado claro que es condicional. Depende de una voluntad política que no está garantizada de antemano. Y en Europa brilla por su ausencia. Conflicto de Ucrania. Nos tendríamos que haber preparado ante una crisis de recursos y materias primas. Y sin embargo, aquí estamos, con una mano delante y la otra detrás. Es importante, ¿no?, considerar el contraargumento de forma seria, porque existen analistas con credenciales, son todos socialistas, con credenciales sólidas que interpretan esta situación de manera más moderada. Y no están equivocados del todo, diría yo, ¿no? Ese contraargumento sostiene que Rusia, China y Corea del Norte no constituyen una alianza coherente, sino 3 países con intereses horizontales, ¿no?, horizontes temporales y culturas estratégicas muy distintas. China no desea una victoria rusa tan contundente que desestabilice Europa y provoque una expansión militar norteamericana en su entorno. Corea del Norte prioriza su supervivencia como régimen por encima de cualquier objetivo global. Intercambia munición por alimentos. Y Rusia, aislada de capital, tecnología y mercados occidentales, pues es vista como una potencia industrial en declive con tiempo limitado, y en Moscú, no tienen ni internet. Estos argumentos son serios y tienen peso. La versión más fuerte de esta interpretación es histórica. Atentos. La alianza de conveniencia tiende a colapsar. Las alianzas de conveniencia tienden a colapsar. Europa, Estados Unidos, la OTAN. Cuando desaparece la conveniencia. Por ejemplo, el pacto Molotov-Ribbentrop entre Hitler y Stalin, por ejemplo, duró menos de 2 años. Esta alienación no se basa en valores compartidos, en una estrategia común a largo plazo, sino en agravios compartidos y un adversario común. Esa diferencia es real y relevante. Sin embargo, hay un error en la lectura más tranquilizadora. No es necesario que una alianza sea permanente para cambiar el mundo. Basta con que sea funcional en un momento decisivo, y lo estamos. Y ese momento decisivo, caracterizado por tensiones políticas internas en Occidente, competencia de recursos, sobreextensión estratégica y menor disposición pública hacia compromisos internacionales,
es precisamente el contexto actual. Este eje no necesita durar décadas para generar efectos irreversibles, y no va a durar. Solo necesita durar lo suficiente, y está durando lo suficiente. Lo estamos permitiendo. Y este error lo vamos a pagar caro, porque mañana los jefes de vuestros hijos hablarán en chino. La imagen más honesta, sin alarmismo, ni complacencia, es la siguiente. Bueno, el orden internacional construido en 1945 y reforzado en 1991 está bajo una presión estructural significativa. Si ese sistema se mantiene o se fractura dependerá de decisiones que están tomando ahora mismo desde Washington, Bruselas, Tokio o Seúl, y de si las democracias pueden sostener los compromisos estratégicos necesarios bajo presión interna. No está garantizado, pero tampoco está decidido. Lo que sí puede hacerse es identificar los indicadores concretos que revelarán la dirección del proceso. Bueno, el primero es el ritmo, ¿no? del flujo tecnológico de China hacia Rusia a través de terceros países. Si aumenta en 2025 y 2026, la capacidad militar rusa se acelera. El segundo es la frecuencia de pruebas de misiles norcoreanos, no solo por su amenaza directa, sino por lo que revelan sobre la transferencia tecnológica entre Rusia y Pyongyang. El tercero serían los niveles reales de gasto y adquisición militar de Alemania frente a sus compromisos anunciados. Si las promesas se cumplen, la disuasión en Europa del Este se sostiene, si no, se debilita. Bueno, estos tres factores dicen más sobre el futuro que cualquier titular de última hora. Quienes comprenden esta estructura, quienes ven que no son eventos aislados, sino partes de un sistema en movimiento, bueno, serán quienes mejor puedan anticipar lo que viene. Lo esencial no es generar alarma. La alarma, pues, no ayuda. Lo que sí es útil es la claridad de la exposición de estos seísmos estructurales. Las guerras rara vez comienzan porque alguien decide conscientemente iniciarlas. Suelen comenzar porque nadie observó cómo se están alienando las piezas hasta que ya era demasiado tarde. Insisto, 12.000 soldados norcoreanos en territorio europeo. Reconocer la arquitectura mientras aún se está construyendo no es pesimismo, es la condición necesaria para que cualquier respuesta tenga una oportunidad de ser efectiva. Mi nombre es José Antonio Salinas Grabulosa. Tenéis la crónica publicada en nuestro perfil en Patreon. Estáis invitados a participar bajo el título, la última advertencia antes de que Rusia, China y Corea del Norte reconfiguren el mundo. Simplemente agradeceros en el Día del Señor pues vuestra paciencia, atención, interacción. Te voy a agradecer y mucho pues que me gratifiques o no esta intervención, que me publiques un comentario, que no pasa nada, Puedes sacar de dentro ese socialista interior. Solemos leer y responder. Y te voy a agradecer también pues que te inscribas al canal y actives la campana. Por mi parte, yo creo que me he merecido un descanso. Os voy a plantear, pues en un rato, quizá esta tarde, una conversación distendida, donde lo que vamos a hacer es, a modo de resumen, toda esta tesis que os he planteado esta semana, este análisis, análisis minorista, ¿no?, del microcosmos de la geopolítica, de factores que se nos escapan y cuestiones que Occidente pues está omitiendo y que deberíamos empezar a plantear. Lo dicho, desde la sede del Movimiento Victoria vamos a saludar aquí a una serie de personajes. Sois unos personajes, una banda, menuda banda tengo yo aquí. Señora Amistad, un abrazo muy fuerte. Felipe Martínez Gómez, Elita Cajorul,
Luca Pibe Toshi. Luca Pibe Toshi. Vamos, te has convertido en un memecoin prácticamente. María Cristina Plesca, con nombres y apellidos, que se sepa. Jorandil, David Amor, José Higbix, Omar Zaneta. Además, me he instalado un ordenador aquí detrás. A que parezco un serio, doy la sensación de que soy un hombre serio, profesional, y aunque no se note, ahora mismo estoy vestido en pijama. A que no se percibe, ¿no? Pero yo ahora mismo estoy haciendo el directo, la intervención en pijama. Me pongo la americana por encima y os pongo un lazo. En el Día del Señor, bendiciones para todos, toda la luz del mundo.